Hola, el día de hoy nos encontramos en la Hacienda Buenavista, en Lurín, al sur de Lima, y estas viejas ruinas nos van a dar una visión del enorme peligro que significa habitar una vivienda de adobe en caso ocurra un sismo de gran intensidad. Solo unos pocos datos para empezar. En la región andina, el 25% de las viviendas están construidas de adobe, lo que significa que hay 35 millones de personas en riesgo de perderlo todo. En el caso específico del Perú, existen más de 2 millones de viviendas de adobe, cobijando a 9 millones de personas. Si bien en algunas zonas urbanas el adobe ya no se usa, en los ámbitos rurales aún es muy utilizado como principal material de construcción, y este hecho tiene implicancias directas en cuanto a riesgo sísmico. Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, y hablamos de un terremoto a partir de grado 7 en la escala de Richter, las viviendas de adobe presentan un comportamiento estructural muy desfavorable. Como sabrán, el adobe es una construcción de ladrillos de barro secados al sol. No tiene refuerzos metálicos ni conexiones estructurales para soportar cargas sísmicas. Sus características lo hacen demasiado vulnerable. Los muros son muy pesados y frágiles, lo que implica que el adobe pueda ceder muy fácilmente ante un movimiento brusco de tierra. Así que en un terremoto es muy común que se agriete y colapse. Sucede que su construcción es informal, no pasa ni siquiera por supervisión técnica. Por ello, aunque el adobe siga siendo empleado para construcción rural, en zonas de alta actividad sísmica como la costa peruana o el centro sur de Chile, su uso, más que un riesgo, es un peligro demasiado grande. Basta recordar algunos casos recientes, como el terremoto de Pisco, en Perú, en agosto del 2007, el cual tuvo una magnitud de 8 grados y que dejó a más de 500 personas fallecidas. Se destruyeron decenas de miles de viviendas. Según algunos informes, más de 38.000 casas quedaron completamente destruidas y más de 100.000 personas quedaron sin hogar. Se calculó que en dicha zona, el 55% de las viviendas eran de adobe y casi la totalidad de ellas fueron destruidas. Otro caso fue el terremoto de Maule, en Chile, en febrero del 2010, con una magnitud de 8.8 grados. Se estimó que alrededor de 30.000 viviendas de adobe quedaron en ruinas, las cuales representaron el 70% del total de viviendas destruidas en esa región. Estos hechos evidencian que incluso en países con códigos sísmicos rigurosos como Chile, las viviendas de adobe siguen siendo el eslabón más débil ante desastres naturales. Pese a haber transcurrido cerca de 20 años, la pregunta es, ¿qué podría ocurrir con las viviendas de adobe si afrontáramos hoy un sismo de grado 8 o 9? Pues ocurriría la misma desgracia que antes, porque no se ha hecho absolutamente nada en tareas de prevención. Así que podemos proyectar que definitivamente los muros rígidos de adobe de miles de casas experimentarán desprendimiento y colapso. Y si la vivienda de adobe se encuentra sobre suelo blando, la destrucción será total. Lamentablemente es lo que va a suceder, y lo peor es que eso costará miles de vidas. Y si acaso se diera la suerte de que la vivienda no colapse por completo, muy probablemente quede inhabitable debido a las grietas estructurales que la hagan insegura. Insistimos con este hecho. En Pisco, más de 100.000 personas quedaron sin hogar. ¿Qué sucedió con todas esas personas? Esa es la pregunta. Y eso es lo importante. ¿Qué tipo de refugio temporal podría encontrar tal cantidad de gente de repetirse una situación tan extrema? Por eso urge tener un plan en caso te veas a ti mismo en esa emergencia. Por cierto, te recomiendo el video que está en la tarjeta de aquí arriba sobre los consejos que deberás seguir para encontrar un refugio temporal en caso lo pierdas todo en un desastre natural. Que lo pierdas todo excepto la vida, claro está. Desafortunadamente, el adobe sigue siendo un material de construcción común debido a su bajo costo, a su fácil disponibilidad y a su tradición. En las zonas urbanas modernas de países como Chile o Perú, el uso del adobe ha disminuido considerablemente y está sujeto a códigos o prohibiciones en muchas ciudades, sobre todo para las nuevas construcciones, pero muchas viviendas históricas aún permanecen habitadas. Y aunque existen normas para el adobe, el problema es que casi todas las viviendas rurales se construyen sin supervisión técnica. Una labor inmediata sería hacer un diagnóstico estructural de las viviendas de adobe ya existentes, priorizando aquellas que se encuentren en zonas de alto riesgo sísmico, reforzando sus muros con mallas metálicas o geomallas de plástico unidas por alambres.
El costo económico de esta implementación es realmente bajo. Solo se requiere de mallas, clavos y alambres. Está demostrado que estas medidas reducen en más del 60% el riesgo de colapso. El conocimiento técnico, la acción preventiva y el refuerzo estructural son fundamentales para reducir estos riesgos, especialmente en las zonas rurales. Si estás en esta situación y ya tomaste conciencia del peligro al que estás expuesto, es momento que tomes acciones correctivas y de prevención. Si te interesa el tema, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí encontrarás información muy valiosa que podría servirte para salvar tu vida y la de tu familia.